Me voy ya al tema de los orígenes. Aquí tenemos a Zacarías Boverio. Se supone que los capuchinos tienen que ir descalzos todo el tiempo, pero vemos que Zacarías tiene chanclas, sus sandalias aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, si él iba a ser el cronista de la orden, pues uno de los beneficios era que no tenía que hacer todos los rezos que tenía que hacer la comunidad y además usar sandalias, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, en 1529 ya les dije que las primeras constituciones se hacen en la orden y en estas constituciones lo que buscaban los capuchinos era ser eremitas. Entonces buscaban una vida contemplativa, irse al yermo, etcétera, ¿no? Como eremitas se prohibió la erección de casas de estudio y además los religiosos, incluso en sus crónicas, dicen que se procure que los religiosos no aprendan a leer y escribir. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que San Francisco una de las cosas que más odiaba era la universidad, ¿no? Porque decía que la universidad era una casa de élite, que la gente para estar en la universidad tenía que tener libros. Imagínense ustedes cuánto costaba tener un libro en la Edad Media, ¿no? Entonces, San Francisco, acuérdense también que su primera regla, que al final pues esa regla no es aceptada por el Papa, eran simplemente pasajes del Evangelio, ¿no? Entonces, intentando copiar ese primer franciscanismo, es porque los capuchinos dicen no a la escritura, no a la lectura y no a las casas de estudio, ¿no? En 1536 pues, se hace evidente que una orden de este calibre, en pleno siglo de todas las controversias religiosas de la orden, no sirve para nada, ¿no? Sino nada más para pues hacer más ruido con esto de que el misticismo ortodoxo, el misticismo heterodoxo, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando Bernardino de Asti, que también, bueno, era casi todos los capuchinos casi todos los primeros capuchinos vienen de la rama de los observantes, o sea, son observantes y se pasan a los capuchinos. Bernardino de Asti dice, bueno, pues vamos a tratar de nivelar la contemplación y la acción. Y entonces ahí es cuando ya permiten casas de estudios, principalmente al lado de las universidades, para pues, traer vocaciones, ¿no? Entre los estudiantes para que se hagan frailes, ¿no? Una cosa importante es que a raíz de esta modificación de las primeras constituciones es cuando surge la idea o la necesidad de que los frailes tengan sus propias crónicas. Pero además hay otra cosa, hay que competir con el historiador más famoso de la época que tienen los franciscanos, que se llama Lucas Wadding, o Guadingo, o bueno, le ponen de muchas maneras. Este hombre, entre 1625 y 1654, publicó en 8 volúmenes la historia de la Orden de Frailes Menores, que iba desde 1208 hasta 1540. En esta época, entonces, es cuando, este es el contexto en donde se le pide a Boverio, el que vimos con las sandalias, se le pide a Boverio que sistematice las crónicas que ya había y que haga una gran crónica de la orden capuchina, ¿no? Hay que entender, muchachos, que en la época el hecho de que tú tengas una crónica de tu orden ya te legitima, ¿no? Porque además, como esas crónicas tienen que llevar las licencias, etcétera, etcétera, significa que todo lo que está ahí adentro escrito es legítimo, es verdadero y es portentoso. ¿Cómo inventa esta orden sus propios orígenes, no? Bueno, ahí les pongo que Zacarías Boverio toma las investigaciones que hicieron Mario Mercato, Saraceno, Bernardino Colpetazo, Jerónimo de Montefiore, etcétera, ¿no? Boverio es un capuchino muy raro, porque ingresa directamente a la orden de capuchinos, o sea, él no viene de otra orden, pero además es un capuchino que sabe italiano, griego, hebreo, latín, francés, alemán y castellano, o sea, ese capuchino es fuera de lugar, ¿no? Además, no hay una biografía de Zacarías Boverio, yo he encontrado muy pocos datos de su vida, y entre lo que he encontrado es que ya siendo capuchino, sirvió también como embajador fue misionero también entre los protestantes, y sirvió como embajador en España cuando la hermana menor de Felipe IV, que es la infanta María, pues ya estaba en edad de
merecer, y entonces pues Carlos Estuardo, el príncipe de Gales, pues dice yo quiero sumarlo, ¿no? Ya sabemos esta política de los matrimonios, ¿no? El problema es que Carlos Estuardo pues era protestante, entonces ¿cómo María se iba a casar con él? A Boverio lo llamaron a España para que le diera doctas pláticas a Carlos Estuardo para convencerlo de que pues se convirtiera al catolicismo y así se pudiera casar. Súper divertido porque además a Carlos Estuardo, para que pues viera cómo era el fervor religioso del catolicismo, lo llevan por unas procesiones donde va gente pegándose, etc. Entonces el hombre sale espantado y dice, yo católico no quiero ser, ¿no? Pero este singular evento nos habla de la importancia de Boverio no solo dentro de la orden, sino de todo el contexto, ¿no?